Bueno, buenas tardes. Antes que todo, quisiera hacerle las preguntas al licenciado Fernando, que se especializó en el tema de Madero y el antirreeleccionismo. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuándo se creó el partido antirreeleccionista? Buenas tardes a todo el público que nos escuche. Y respondiendo a la pregunta de la licenciada Kenia, el Partido Nacional Antireeleccionista se creó en el año 1909. Bueno, está bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la ideología del partido? Su ideología era el antireeleccionismo, perdón. Interesante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién fue el primer presidente del partido? El primer presidente fue Francisco I. Madero y después le siguió en la vicepresidencia Francisco Vázquez Gómez. Bueno, y también quisiera saber cuál fue el objetivo del PNA. Su principal objetivo era luchar contra el porfiriato y este tuvo un mandato de que se extendió por más de 30 años. Bueno, gracias por responder mis preguntas y eso sería todo para mí. Un gusto. ¿Cuál fue la razón por la que Madero se opuso al gobierno de Porfirio Díaz? Las razones fueron que la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos. ¿Cuál fue la razón por la que Madero se opuso al gobierno de Porfirio Díaz? ¿Correcto? Ok. Su ideología política era el antireeleccionismo. ¿Cómo fue la encarcelación de Madero? Fue cuando este alcanzó un máximo nivel o un cierto nivel de popularidad y el gobierno decidió instalarlo en San Luis Potosí. ¿Y cómo fue que escapó Madero? Madero escapó hacia los Estados Unidos y de ahí, estando ahí, redactó el Plan de San Luis, que posteriormente conduciría a la fecha del 20 de noviembre de 1910. Nada. Buenas tardes, yo tengo cuatro preguntas para el licenciado Fernando. Buenas tardes, adelante. Bueno, a mí me gustaría saber de qué se le acusó a Carranza en el año de 1920. Fue acusado de haber asesinado a Zapata. Por lo siguiente, me gustaría saber qué tuvo que pasar para que se concretaran los logros de la Constitución. Se marcó el fin de la revolución y así la nueva constitución fue promulgada en el 5 de febrero de 1917. Y eso. Prosiguiendo, también me gustaría saber qué fue lo que causó la lucha violenta de poder. de-
La fricción entre bandos desembocó, causó en el asesinato de los líderes revolucionarios, entre esos Zapata, Carranza, Villa y Obregón y muchos más. Bueno, y como última pregunta, me gustaría saber cómo derrotaron a el usurpador. Fue con una reorganización de fuerzas revolucionarias que llevó a la creación del Ejército Constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. Bueno, esas serían todas mis preguntas. Muchas gracias. Claro, de nada. Buenas tardes. Bueno, yo me especialicé en el tema de fase armada, Villa y Zapata. Pueden proseguir con sus preguntas. Y bueno, yo quisiera hacerle unas cuantas preguntas. ¿Y quiénes fueron los dos inseparables revolucionarios mexicanos que pusieron fin a la dictadura de Porfirio Díaz? Buenas tardes. Fueron Francisco Villa y Emiliano Zapata. Gracias. La segunda pregunta es que me mencione cuáles fueron las arengas emblemáticas que sirvieron de inspiración para los movimientos revolucionarios. Bueno, las arengas fueron mejor que vivir toda una vida arrodillado. Que la guerra era quien la trabaja. Como tercera pregunta es ¿en qué año Emiliano Zapata fue elegido presidente de Defensa de las Tierras de su pueblo? Fue elegido en 1909 y tenía como objetivo hacer la política agraria de Porfirio Díaz, quien arrebataba las tierras para dárselas a las grandes compañías y terratenientes. Ok, muchas gracias. Y como última pregunta es ¿cuántas etapas tuvo esta fase? En total fueron 6 etapas. Fue la Revolución Maderista, la presidencia constitucional de Francisco Madero, el asesinato de Madero, el ascenso de Villa, el surgimiento del constitucionalismo, la Convención de Aguascalientes y el triunfo del constitucionalismo. Muchísimas gracias, licenciada. Por mi parte es todo. Las 4 preguntas y gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Empiezo. Sí. Buenas tardes, licenciada Ina. Yo también hice 4 preguntas. Sí, sí. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿quién se convirtió en presidente de Madero? Desde su muerte se convierte en un cierto que fue una de que fue y además se convirtió en principal de Bolivia. Pero me gustaría preguntarle eso que fue el comité de la Constitución de 1917 fue dada. Fue la guía de todos los constitucionalistas Villa que permitió que Carranza asumiera la presidencia y convocara a un congreso en Querétaro. Este tuvo el propósito de redactar un nuevo país, la colgó el 5 de febrero de 1917 y la que nos rige actualmente. Bueno, ¿y con qué principios fue creada la Constitución de 1917? Estos actividades plasmados en la de 1957 y también por el principio nacionalidad y algunas demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la revolución. Bueno, y como última pregunta, me gustaría saber cuándo se dieron en armas contra Mariano Huerta. Fue en 1914. Fue porque fue en contra de Víctor Huerta, quien asesinó a Madero en el episodio conocido como la Decena tras Carranza. Bueno, muchas gracias por su licenciada Kenia. Sí, gracias. De Cepeda. Si quisieran hacer preguntas, adelante. Bueno, yo quisiera iniciar. ¿Qué es el Código Mexicano?
La Constitución mexicana es la norma fundamental que sirve para regir políticamente nuestro país, para estar más justo y podemos vivir mejor. De acuerdo. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo principal fue darle a nuestro país un marco legal que permitiera condiciones de vida mejores para los habitantes. Bueno, ¿quién fue la Constitución? La Constitución fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza. Ok. Y mi última pregunta es, ¿qué hace la Constitución? La Constitución es para organizar y poner límites a los poderes y para garantizar la dignidad de las personas. Ok, muchas gracias. De parte- Gracias. Buenas tardes, atención, pues, compañeros. Quería hacerle unas 4 preguntas. El mes, ¿quién convocó para que se elaborase una nueva constitución? Buenas tardes, licenciado Fernando. Respondiendo a esa pregunta, Venustiano fue el que convocó a esta reunión. Como segunda pregunta es, ¿qué incorporó la Constitución de 1917? Eh, Vida política de Francisco I. Madero. Hola, hermano. Hola. ¿Podemos hablar? Claro. Aquí hablaremos mejor. ¿Podríamos hablar sobre historia? Si es eso, cuéntame algo sobre Francisco I. Madero. Bueno, cuando Francisco cumplió 20 años, viajó a San Pedro de las Colonias a administrar tierras de su padre y desarrolló tareas sociales. Pero no fue hasta 1904 que comenzó a intervenir en las labores políticas de Coahuila. También en cierto periodo colaboró con un periódico, El Demócrata. Este difundió sus ideales sobre política, democracia, derechos humanos y el voto, además de que hizo un buen trabajo proselitista entre sus hacendados y pronto tuvo fama en la oratoria popular. En 1908 publicó su libro La Sucesión. En 1910 tuvo una campaña política muy buena, sin embargo Díaz resultó electo de nuevo, lo que lo impulsó a llevar a cabo el Plan de San Luis el 6 de octubre de 1910, pero las autoridades lo arrestaron lamentablemente. Para el 9 de febrero de 1913, las personas estallaron y vencieron al régimen. Madero fue traicionado por Victoriano Huerta, fue encarcelado y obligado a renunciar a la presidencia, falleciendo fusilado esa misma noche. ¿Qué te pareció? Vaya, eso fue muy interesante y bastante intenso. ¿Por qué crees eso? ¿La historia mexicana es tan rica y diversa, además de interesante? En eso tienes razón, solo que las personas hacían lo que fuera para conseguir lo que quieren, supongo que persiste en la actualidad. Pero